una vez más ingresando a vuestros hogares. Pues estamos comenzando ya el tercer módulo, imagínate, con la primera clase del tercer módulo, que es la clase número 9, titulada La gracia de Dios, la gracia de Dios, de nuestro manifiesto, del curso de nuestro manifiesto doctrinal. La gracia de Dios, hermanos, vamos a hacer una introducción. Es uno de los temas más sublimes de toda la Escritura. Es el amor inmerecido. Gracia significa amor inmerecido, inigualable e infinito de Dios hacia la humanidad. A través de ella, a través de la gracia, el pecador es perdonado, justificado, santificado, lo vimos en el video anterior, y glorificado. Y hoy queremos estudiar 10 aspectos de la gracia de Dios. Así que no se te olvide, hermano, que cuando alguien te pregunte ¿qué es la gracia de Dios? Usted va a decir, es el regalo inmerecido. Es el regalo inmerecido. ¡Qué bendición! Número 1, el primer punto. La gracia es un regalo inmerecido de Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios y no es por obras, para que nadie se gloríe. La gracia, ¿qué significa este versículo? La gracia no se compra ni se merece. Es un regalo que Dios ofrece libremente al pecador. Esto nos recuerda que todo lo que tenemos en Cristo es por su amor, no por nuestros esfuerzos. Lo hablábamos en la clase pasada, ¿no? Que la salvación es un regalo. Entonces, la gracia acompaña la salvación y es un regalo inmerecido. Quiere decir que nosotros, nada puede comprar la salvación, ni tampoco nada puede comprar la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Es el favor de Dios. La gracia es como que Dios favorece al ser humano, le da la salvación, una vida eterna, le da una vida, ¿verdad?, bendecida en el Espíritu. Entonces la gracia acompaña este proceso en la salvación. Como punto número 2, la gracia se manifiesta en la elección y el llamado de Dios. Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiere decir entonces que Dios toma la iniciativa, nos llama, nos convence de pecado, nos da fe para creer y nos conduce a la salvación. La gracia no depende de nuestras fuerzas, hermanos, sino del poder soberano de Dios que obra en nosotros. Quiere decir que la gracia de Dios nos llama, nos provoca en el corazón ir a una iglesia, escuchamos la prédica, queremos acercarnos. O sea, es que Dios toma la iniciativa. No es que yo busco de Dios, es que Dios me busca a mí primero. En ese vacío interior, ¿no? Nos llama a esta gran bendición. Así que la gracia de Dios nos elige y nos hace un llamado. Porque aquí en este versículo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es la gracia de Dios que nos atrae a su reino. Yo recuerdo ya hace casi, 22 años ya, que escuchaba las prédicas, ¿verdad?, que se daban el pastor Víctor con la iglesia de Aguadilla, en prédicas que hacían en diferentes lugares de Chulucana. Y ahí el Señor me llamó a mí en el Espíritu a servirle, y hoy por hoy, imagínense hasta dónde me está llevando el Señor. ¿Y quién lo hizo? La gracia inmerecida de Dios nos elige. 3. La gracia demuestra el poder de Dios junto al libre albedrío humano. Romanos 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La gracia de Dios, hermanos, no anula nuestra responsabilidad, sino que obra junto con nuestra voluntad. Dios en su soberanía nos guía en nuestros pasos para que todo coopere para bien y se cumpla su propósito eterno. O sea, quiere decir que la gracia de Dios no es que modifica nuestra voluntad, sino que trabaja con esa voluntad, la provoca arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces
va de acuerdo con el libre albedrío, no nos exime de responsabilidad. No podemos decir, no, es que ahora todo depende de Dios. Muchas cosas dependen de Dios y todo depende de Dios, pero siempre Dios no nos quita esa responsabilidad. Somos responsables, ¿verdad? Hay una frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Entonces, bien importante eso. Aunque Dios con su gracia provoque en nosotros una conversión, pero no nos quita la responsabilidad, no anule esa responsabilidad, sino que caminan juntas. La gracia de Dios y la voluntad humana caminan juntas, ¿verdad? Y guía nuestros pasos para que todo coopere para bien. Por eso que dice, y los que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Que somos parte, también somos responsables de poder avanzar con esa gracia de Dios en nuestra vida. Qué maravilloso. Punto 4. La gracia excluye la jactancia y produce humildad. Santiago, la carta a Santiago, capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia no da lugar al orgullo. El que entiende la gracia sabe que todo lo que tiene viene de Dios. Y eso lo lleva a vivir en humildad, reconociendo su dependencia constante del Señor. Quiere decir que la gracia de Dios excluye la jactancia, ¿no? Todo lo que tenemos viene del Señor. Nosotros somos responsables en esa vida espiritual, ¿verdad? No podemos comprar la salvación, no podemos comprar la vida eterna, no podemos comprar. Es la gracia de Dios inmerecida. Por eso que la gracia nos excluye de jactancia y produce en nosotros humildad. Bendito el nombre de Jesús. Muy importante, la humildad en Cristo. Se da cuenta, entonces dice que la gracia, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es, ¿qué significa humildad? Pues depender de Dios, entender que Dios es quien me bendice, entender que Dios es real, que muchas cosas, y por qué no decirlo, todo viene de Dios. Aunque nosotros hacemos unas cosas, pero todo, Dios abre esas puertas para ser bendecidos. Así que muy importante entender, saber que nosotros somos limitados, hay cosas que no podemos hacer, pero Dios sí puede ayudarnos en eso. Así que debemos estar libres de jactancia, sino que debemos ser humildes para saber que Dios es bueno, poderoso y que Él nos va a ayudar. Bendito y bendito es el nombre del Señor. Punto 5. La gracia garantiza la perseverancia del creyente. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que la gracia de Dios sostiene al creyente hasta el fin. Aunque podamos tropezar o fallar, la gracia de Dios nos guarda y nos asegura que nada podrá separarnos de su amor. Qué bendición, ¿no? Saber que la gracia de Dios recibida en la salvación me ayuda a perseverar hasta el final, ¿no? Tropezamos, nos desanimamos, fallamos muchas veces, pero esa gracia nos vuelve a llamar y seguimos caminando. Es como un niño, ¿no? Cuando uno le enseña a caminar, un pequeñito se cae, el papá vuelta lo levanta para que siga caminando. Se cae vuelta, el papá vuelta lo levanta para que siga caminando. Esa es la gracia de Dios. Y de manera que ese niño aprenda a caminar. Igual, la gracia de Dios quiere llevarnos en nuestra vida, nos sostiene, nos ayuda hasta perseverar hasta el fin, ¿verdad? Estar de la mano siempre con el Señor Jesucristo. Así que la gracia del Señor es una garantía de perseverancia del creyente, ¿no? De la persona convertida. Punto 6. La gracia obra incluso en medio de nuestras debilidades, imagínense. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa esto?
La gracia de Dios se perfecciona en nuestras limitaciones. Cuando reconocemos nuestra fragilidad, hermanos, su poder se hace evidente. La gracia nos recuerda que no dependemos de nuestra fuerza, sino de su ayuda constante. Quiere decir entonces que el Señor, ¿verdad?, perfecciona nuestras limitaciones. Este pasaje lo habló el apóstol Pablo. Dios trabajó en las debilidades del apóstol Pablo por medio de su gracia, ¿no? La gracia del Señor trabaja con las limitaciones humanas. No es que nosotros vamos a ser perfectos en hacer unas cosas, sino que la gracia de Dios trabaja aún con nuestras debilidades. Esa es la gracia del Señor. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no? Entonces no dependemos de nuestras fuerzas, sino de la ayuda constante de Dios para mantenernos fieles, sirviendo al Señor y siendo adoradores del Señor hasta el fin de nuestros días. Qué bendición. Saber que cuando soy débil, soy fuerte. Lo que significa que cuando nos sintamos que le fallamos al Señor, que hemos tropezado, su gracia nos va a sostener y su gracia nos va a levantar, amado hermano. Así que siempre invoquemos esa gracia del Señor en nuestra vida. Punto 7. La gracia transforma al creyente en santidad. Tito capítulo 2, versículo del 11 al 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación en todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa esto? Que la gracia no es una licencia para pecar, sino poder para vivir en santidad, que significa separados del Señor, separados del mundo. La gracia del Señor nos ayuda a decirle no al pecado. A veces viene la tentación, el enemigo quiere tentarnos con alguna situación y la gracia de Dios nos dice que por medio del Espíritu Santo nos dice, ¿verdad? Nos ayuda a decirle no al pecado y sí a Dios, ¿verdad? Así que la gracia transforma la vida del creyente, ¿no? La transforma de adentro hacia afuera. Punto número 8. La gracia produce gratitud y adoración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto significa que el creyente que entiende la gracia vive agradecido. Todo lo que hacemos debe fluir de un corazón lleno de gratitud hacia Dios, porque cada día es un regalo inmerecido. Quiere decir entonces, nosotros no vamos a la iglesia o no vamos a las misiones o no predicamos buscando nuestra salvación, porque ya tenemos la salvación. Nosotros lo que hacemos es que, como estamos agradecidos de ese amor inmerecido de Dios, congregamos, predicamos, servimos, vamos a las misiones, invitamos a alguien a la iglesia. Es por agradecimiento es que vamos, porque la salvación ya la tenemos, ¿verdad? Porque es un regalo. Y por eso que el creyente que entiende esto, entonces vive agradecido, siempre está en la iglesia sirviendo al Señor con mucha y mucha alegría. 9. La gracia nos da seguridad eterna. Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La gracia nos asegura, hermanos, que estamos en las manos de Dios y nadie puede arrebatarnos de ella. Esta seguridad no nos lleva a descuidarnos, sino a vivir confiados en su amor eterno. O sea que nada te puede separar del amor del Señor. Quiere decir que ya la gracia ha garantizado tu salvación y ha garantizado una vida de agradecimiento, ¿no? La gracia del Señor nos da seguridad eterna. ¿Se da cuenta? Yo les doy vida eterna, dice este texto. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Imagínate, o sea que nada nos puede, hermanos, arrebatar de las manos del Señor, porque la gracia del Señor nos va a volver a llamar y nos va a volver a conectar con Dios. Hay una seguridad eterna que una vez que esa alma se convierte de verdad, el Espíritu Santo y la gracia del cielo lo lleva hasta la vida eterna. Es la seguridad eterna. Así que debemos vivir
no con miedo, sino con responsabilidad, alejados de las cosas equivocadas, vivir conforme a Dios y vivir sobre todo agradecidos, apoyando siempre la obra del Señor. Así que, hermanos, la gracia nos da seguridad eterna. Punto 10. La gracia nos reta a apreciarla y a vivir en ella. Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18, que ya lo hemos leído. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El llamado final es que nosotros como creyentes debemos apreciar la gracia y disfrutarla plenamente. No debemos vivir una vida de queja, indiferencia, sino conscientes de que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Esto nos lleva a vivir con alegría, con oración y agradecimiento, ¿no? La gracia nos reta a nosotros a ser agradecidos. Si el Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos provee lo necesario, nosotros debemos ser responsables de esa gracia de Dios, no vivir con indiferencia, sino disfrutarla plenamente en nuestra vida personal, en tu familia, en la iglesia, haciendo las cosas para el Señor, aún en tu trabajo, siendo luz en medio de esas grandes tinieblas. Hermanos, como una conclusión final, dice: la gracia de Dios es más que un concepto, es una realidad viva que transforma al creyente. Es el amor inmerecido de Dios que nos salva, nos sostiene, nos cambia y nos lleva, imagínate, a la eternidad. Hoy podemos descansar seguros porque su gracia es suficiente y eterna. Qué bendición saber que la gracia de Dios nos garantiza la salvación, la gracia de Dios nos ayuda a vivir pegados al corazón de Dios. Quiere decir, hermanos, entonces, que eso es la gracia de Dios, es un regalo inmerecido de parte de Dios. Así que tú cuentas ya con la gracia de Dios. Desde que estás viendo este video, es por la gracia de Dios que está llegando a ti para que puedas conocer más el corazón de Dios, para conocer más la palabra de Dios que nos ayuda y nos fortalece. Que Dios te bendiga. Con nosotros será hasta otra oportunidad.